Y aquí vamos con un encuentro más de el laboratorio astrológico para explorar los ascendentes en Libra. Y bueno, a partir de acá lo que empezamos a ver que la energía empieza a desplegarse con otra carga, vamos a decir. Hasta este momento, hasta el momento Virgo, ¿no? Antes de pasar a Libra, podíamos observar que había un movimiento que era más con conciencia individual o hasta la tribu y empezar en Virgo a entendernos como sistema. Y es con la energía libriana, en este nuevo ciclo, ¿no? De renovación de energía, en que empezamos a percibir y a entrar en contacto con algo que ya no es exclusivamente yo, ni mi pequeña tribu cerca, sino que empieza esto que es el reflejo, el mirarme en el otro, el reconocer al otro. Y justamente por aquí viene el sentido profundo de este ascendente en Libra, el poder entrar en contacto con algo que también es difícil para las personas, para los seres humanos, y es que no es solo yo y mi desarrollo y mi constitución y mi estructura psicológica e interna, sino que también nos tenemos que entender necesariamente como entramados en una red vincular. Y eso se pone bastante complicado. Obvio que para un ascendente en Libra, esto va a ser una experiencia que tiene que vivir a pleno y a lo largo de toda su existencia, y también recordamos que para cada quien el camino del ascendente, el camino de la vida tiene esto, ¿no? El ascendente en su amanecer, y va a ser una energía que nos invita a salirnos de los lugares cómodos, a los lugares en los que nos pensamos solamente en términos personales y, y vernos justamente no determinados y sí invitados a desplegar una energía que nos va a permitir de algún modo el crecimiento e ir hacia la adultez. Eso sin duda. Y justamente esa es la mayor resistencia que tenemos con relación al ascendente. Eh, Seguir funcionando desde los lugares en donde la, la matriz de resistencia, los mecanismos lunares y todo lo que entendemos como refugio y desde donde podemos de algún modo achicarnos o reducirnos, eh, estamos invitados a salir, ¿no? De todos esos lugares. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de Ascendente en Libra. Vamos a ir con las palabras que tienen que ver más específicamente con lo libriano para entrar en las características de esta energía. Ahí se está abriendo la pizarra. Y entonces, creo que se está abriendo. Bien. ¿Qué palabra define a lo libriano como muy fuertemente? Una es su simbolismo, que es la balanza. La balanza porque lo que está simbolizando justamente es el equilibrio. El signo de Libra va a estar siempre en esa búsqueda, en esa complementación. Entonces, esa es otra palabra libriana, la complementación. Está regido por Venus y eso nos permite mucho más entender desde dónde es que se manifiesta esta energía de la complementación. ¿Qué otra cosa es libriana? El otro o la otredad. Todo lo que tenga que ver con el diálogo, el de a dos. Y por eso, de a dos. Y por eso es que justamente en el extremo complementario de lo libriano
es que aparece la energía ariana. Y también por eso siempre apelamos a esto de que la casa 7, que es la casa libriana, es la que nos permite observar la complementación justamente del ascendente con otra energía. Muchas veces, como no podemos entrar de lleno en la energía del ascendente, lo que hacemos es más bien movernos en el otro polo, y entonces eso es lo que nos empieza a enseñar Libra, que no hay uno sin otro. Entonces, la cosa tiene que ser sí o sí de a dos. Hay una palabra también que es muy precisa para esto y es el encuentro, ¿no? Y es un salir de eso que estaba definiendo o me estaba definiendo en términos individuales y empieza a ser dialogado y empieza a ser complementado entre uno y otro. Entonces, también la receptividad de lo libriano para poder recibir a este otro con lo que pueda modificarlo. Y por supuesto, una gran palabra para este signo es la relación. Cuando hablamos de relación, hablamos de que no existimos solamente en esto que yo decía de lo individual, sino que viene justamente eh, por la relación. Entonces, en Libra empieza a aparecer algo, y es que el otro es condición necesaria para que se produzca un encuentro. Y por supuesto, en ese mismo sentido, es condición necesaria para que yo me encuentre, voy a poner, y este es el camino para conectar sinceramente con mi propio deseo. Esto está puesto ahí en términos de lo liviano en general, pero también un poco estuve colocando algo que tiene que ver ya con el ascendente, ¿no? Con el ascendente en Libra. Bastante de la energía de lo libriano va a necesitar eh, poder reconocer en interacción con el otro el propio deseo. ¿Sí? Eh, en Libra, ¿qué es lo que decimos? Que los opuestos se complementan. ¿Bien? Y no es como una cosa sencilla de ida y vuelta, sino que en esa complementación se va tejiendo, perdón, lo siento, se va tejiendo una, una trama compleja. Y ahí es donde también empezamos a sentir la dificultad que puede tener este ascendente en Libra, ¿no? En esto de empezar a sentir que no es solamente lo que yo quiero, sino que hay algo que viene más complicado. En, en las fases que vamos viendo de la singularidad propia de Leo, ¿no? Hay en Virgo empieza una conciencia del sistema, y ya en la siguiente fase, que es en la que estamos viendo ahora, es como si algo muy profundo emergiera, no profundo por escorpiano, sino por complejo tal vez, y tiene que ver con un concepto que es el de codependencia de los elementos. Y ahí es donde decimos que hay una dificultad para la persona con ascendente en Libra, ¿no? Esto de sentir la codependencia. Y en la codependencia también el balanceo eterno entre los polos. Entonces, digamos que en Libra, ups, ahí, todo tiende, uy, tiende dinámicamente
a un equilibrio, ¿sí? Entonces, vemos que una energía compensa a la otra. Habíamos dicho que los polos se atraen, se atraen. Y empezamos a ver esto de la dualidad, pero no la dualidad extinguida, sino la dualidad eh, vista como, por ejemplo, el frío y el calor, el día y la noche. ¿Qué otras podemos ver? La, la muerte y la vida. O sea, lo que empezamos a notar con este signo es que no hay una sin la otra, no hay un polo sin el otro. Y ahí es donde hay una gran riqueza también porque nos da la posibilidad de no excluir, ¿no? Habitualmente desde una conciencia más leonina, como más desde el yo y centrada y autopercibida como única, nos es difícil la consideración de lo que, de la otra parte. Entonces decimos, queremos verano, pero no queremos invierno. Queremos que siempre sea de día para poder estar todo el tiempo activos, o queremos que siempre sea de noche para poder no sé qué, o queremos que solo exista la vida sin la muerte, ¿cierto? Y lo que hace la energía libriana justamente es decirnos que existe una energía que compensa a la otra y no se puede entender una sin la otra. Entonces lo que vemos es la permanente oscilación, la oscilación entre una y otra, la oscilación entre contrarios. Y eso no es solamente para el ascendente en Libra, sino que esa es una información y es un aprendizaje que necesitamos como humanidad. En esto que venimos diciendo, ¿no? Que hace falta entendernos como en una trama. Hace falta entendernos en una trama y en una red de relaciones. Si vemos, el universo está compuesto por esto, por estas una y otra, ¿no? Entonces, hay una, por ejemplo, el tema de la simetría que está en nuestro ADN, que está en las células, que está en las células. Estoy poniendo tilde, porque no bien, si me están oyendo, a donde no va, ahí está. Las partes del cuerpo, ¿no? Las partes izquierda y derecha. Por ejemplo, eso es notable en el cerebro. Cada una de las partes del cerebro tiene funciones distintas y son absolutamente necesarias y complementarias entre sí. Todo lo que tenga que ver con esta esa doble, es lo que nos va permitiendo justamente entrar en la comprensión y en la necesidad de esta energía, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que se necesita para que el ojo humano, para que los ojos, en los ojos, entre los ojos, funcione la profundidad. Hace falta que funcionen los dos ojos para crear ese efecto. Bueno, todos los seres vivientes y su acoplamiento, ¿no? El acoplamiento, sabemos que hay muy pocos seres vivos que son hermafroditas, entonces el acoplamiento de los sistemas es justamente esto, es una alternancia y fuertemente una cooperación. Bien, por eso es que decimos que la sexualidad, y después ahí va a aparecer la sensualidad de lo libriano, básicamente, libriana, que se genera muy fuertemente, tiene que ver con la energía libriana, ¿cierto? La sexualidad. Porque lo que hace la vida es crear formas que se necesitan unas a otras. Y cada una de ellas debe aprender a dar las respuestas para que la otra le propone, ¿no? Entonces ahí es donde vemos la relación, la interacción, pero no interacción en términos geminianos como de ida y vuelta nada más, sino que acá estamos hablando de otra cualidad aérea, porque el Libra es de aire, estamos hablando de otra cualidad y es en donde se va tejiendo la trama, ¿sí?
Entonces, la interacción que una propone y la otra sigue. Y en esto también hay una dificultad para el ascendente en Libra, y es que es esa sensación de sentir que siempre va a tener que ir desde el movimiento del otro, ¿no? Y parte de su trabajo va a tener que ver con eso. Entonces, vemos que la vida tiene un equilibrio preciso y exacto donde todos cooperamos, donde cada quien está en esta red, y entonces hay una codependencia y hay un compartir. Todas esas palabras son sumamente librianas. El símbolo que sintetiza la imagen de Libra, fíjense, es la balanza, y es un símbolo que no tiene una representación que tenga que ver con humano, ¿no? Es un objeto inanimado, decimos. Y esto es muy probablemente porque hay una relación de la balanza con la justicia, y es que la justicia no se comprende. em, es como que no se comprende cabalmente, voy a decir cabalmente, desde las psiquis humanas, sino que hay algo como que se escapa de esa comprensión, ¿no? Y es una información que tiene, es como si necesitáramos hacer un zoom muy, muy, muy grande, porque nadie desde lo humano está en posición de juez para poder comprender desde un lugar enorme la vida. Bien, entonces la balanza es como si fuese, va más allá de los designios individuales y de las voluntades, de los designios particulares y las voluntades individuales. Es un temón ese, ¿no? El de la justicia. Es un temón porque justamente esto de tener la razón, de hacer un proceso desde lo mental y que puede ser desde lo ideológico o desde mi sistema de creencias, mis valoraciones, etcétera, es muy de las personas, muy de los seres humanos. Y justamente eh, lo que hace la energía libriana es de algún modo presentarnos la vida con una complejidad, en ese sentido, mucho más amplia de lo que podemos percibir, ¿no? Desde lo que hemos logrado entender y comprender, mucho más allá. Como si hubiese una sabiduría que es la sabiduría de la vida, ¿no? La inteligencia planetaria, eh, que no nos es posible captarla solamente, ni siquiera ponerla en juego, manifestarla, ni menos administrarla, mucho menos administrarla. Esas son las partes humanas que quieren, que desean, que tienen la ilusión de poder controlar, y en realidad, bueno, eso por supuesto que escapa de nuestras posibilidades. Hay otras cosas que están dentro de las nuestras de posibilidades, pero otras que escapan. Entonces, vamos viendo cuáles son los temas que también van a estar presentes en la vida de los ascendentes en Libra, ¿no? El tema de la complementariedad, de la cooperación, de la sexualidad, de la justicia, todo esto, ¿no? Va a estar presente en la vida de las personas con ascendente en Libra. Entonces, lo que, lo que tiene que experimentar esta energía es la codependencia. La energía de codependencia, entendida como el tejido de lo real. Es lo que veníamos diciendo acerca de que no existimos solos, únicos en el universo, ya sea en el planeta Tierra o en el sistema solar o como fuere que lo entendemos, sino que nuestra vida está ligada inextricablemente a otras, ¿no?
es muy fuerte cuando empezamos a darnos cuenta de que el encuentro y lo que tenga que ver con el otro son necesarios para poder despertar o poder poner en acción mis propios deseos. El encuentro con el otro es vital, voy a poner así, en para este ascendente, ¿sí? Bien. En ese sentido, por ejemplo, cuando alguien tiene ascendente en Libra, hay una, bueno, lo voy a decir más fácil. Cuando alguien tiene ascendente en Libra, es muy posible que se involucre en lo social, en lo comunitario, en la política, porque justamente todos esos son los lugares en donde vamos pudiendo darnos cuenta de que hace falta un juego compartido, un juego en donde no solamente va a tener que ver mi propio ser, sino qué es eso que nos permite el equilibrio, la complementación. Y ahí es donde va a encontrar justamente el ascendente en Libra la belleza y la gracia, ¿no? Todas esas cualidades que son muy librianas tienen que ver con valorar realmente al otro. Y por eso está regido por Venus, ¿no? Todo lo que sea venusino nos va a habilitar al valor y al abrirnos. Y entonces, esas características, esas son potencialidades que tiene el ascendente en Libra, como las cualidades de belleza, armonía, la gracia, el equilibrio, ¿no? Y la real importancia del otro o de la otra. Todo eso es lo que viene a aprender el ascendente en Libra. Y así como, ya vamos a ver las casas de resistencia, así como para todos los ascendentes algo es difícil, esto que nos suena tan precioso y tan necesario, y que obviamente apela a esas partes humanas nuestras que viven en comunidad, para quien tiene este ascendente no es tan sencillo, ¿no? Bien. Entonces, todo lo que sean temáticas sociales, em, por supuesto, todo lo que tenga que ver, y ahora vamos a ir más de lleno, ¿no? Con la pareja y los socios, esos van a ser lugares donde los ascendentes en Libra van a tener que dedicarle mucho, mucho, mucho de trabajo en cuanto a explorarlo, ¿sí? Bueno, estoy con la garganta un poquito carrasposa porque limpié después los hondos, limpié la parte. Y entonces ahí estoy como, lo siento, con tanto carraspeo de ser un poquito molesto para escuchar. Espero que se entienda el momento. Mm, Vamos con el tema de la pareja, los socios. Voy a poner acá el otro, el deseo. Son los tips que no me tengo que olvidar de ir mencionando, ¿no? Entonces, en cuanto a pareja, bueno, algunas de las experiencias que van a tener los ascendentes libres van a ser como muy fuertes eh, en ese nivel, ¿no? Puede ser sufrir mucho en las relaciones de pareja, muchas desilusiones, pero con el sufrimiento, desilusiones, quedarse viudos o ir como entre comillas, tener que sucesivamente, varias veces, muchas veces a lo largo de su vida, explorar de qué se tratan estas relaciones, ¿no? En el caso de este ascendente es súper importante que justamente hagan eso, como no decir, bueno, listo, ya está, la pareja no funciona, sino
tener que aprender a descubrir cómo es el otro en una relación conmigo y cómo soy yo en relación con el otro. Eso es algo que necesita hacerlo, ¿sí? Y enseguida vamos a ver desde dónde está la resistencia, que es desde la casa 4 que se genera esa resistencia. El ascendente en Libra eh, encierra el arquetipo del encuentro, o sea, sí o sí tiene que entrar en una relación y es un aprendizaje de la complementariedad. Muchas veces le va a pasar, por ejemplo, esto de que hace sociedades y las sociedades no son satisfactorias o son, o son estafados o hay problemas de dinero o problemas legales, ¿no? Todas esas son experiencias que pueden aparecer justamente porque lo que necesita este ascendente es poder entrar en contacto justamente con qué significa realmente estar con un otro. Y no solamente lo que yo puedo aportar o cómo yo quisiera diseñar algo de este espacio, ¿no? Entonces, por eso estas palabras que tienen que ver con la cooperación y con construir relaciones profundas y duraderas, eso se va logrando después con el tiempo, ¿no? Digamos que ahí está en la posibilidad de este ascendente es construir con el tiempo relaciones profundas y duraderas. Em, Bien, esto también lo podemos observar cuando observamos el tema del otro y el tema del deseo, ¿no? En Libra está presente el tema del deseo de la misma manera que está, porque está en eje con el ascendente en Aries, ¿sí? Entonces, digamos que las personas tenemos como ese impulso de liberar el propio deseo más allá de lo que los otros puedan, quieran o necesiten. Y acá justamente no se trata de una búsqueda individual, sino que, ni solitaria, sino que acá Libra lo que necesita es entrar en este juego en el que tiene que responder a la solicitud del otro, ¿no? Ahí es donde está el verdadero juego de la complementariedad y ahí es donde justamente se presenta esto que hablamos más arriba de la sensualidad, ¿no? Y ahí entran los juegos de seducción librianos, porque hay algo de esto que es como, bueno, usa el encantamiento, ¿no? Como una cosa de estar funcionando desde la belleza, desde la gracia y desde todo esto que es muy venusino para generar este mecanismo de seducción en el otro. Pero eso no significa que el ascendente en Libra esté entrando realmente en el juego de la complementación, sino que es como de alguna forma un como sí, ¿no? Es de algún modo una apariencia, vamos a decir, es como crear una apariencia en la que estoy dándole cabida al otro, pero sin embargo es como estar haciendo de cuenta. Entonces, por eso muchas veces eh, se proyecta en el otro, ¿no? El otro es una proyección de lo que yo creo que quiero o al revés, ¿no? En el otro proyecto eh, mi propio deseo. Esto es así como si fuese, obviamente que es totalmente inconsciente, ¿no? Hay una utilización bastante inconsciente de esto y también a veces puede ser una utilización consciente, pero lo que termina sucediendo es como si se entrase solamente en un juego de seducción y
al querer encantar a los otros, ¿no? Y ahí hay un mecanismo que puede convertirse en un mecanismo narcisista. El mecanismo narcisista tiene que ver con que no es, eh, no es honesto, no es una respuesta honesta a las necesidades y los deseos de los otros, sino que es más bien un, darme la satisfacción de que estoy haciendo lo que el otro quiere, ¿sí? Entonces, tienden a entrar en experiencias que son livianas, que son superficiales, superficiales, como con poco vuelo, ¿no? Con poca trascendencia, eh, y las consecuencias de esto suelen ser dolorosas. Porque, ¿por qué? ¿Por qué consecuencias dolorosas? Porque justamente lo que, lo que está faltando acá es esta entrega, ¿no? Y aprender el significado, que esa es la invitación para este ascendente, aprender el significado profundo de lo que necesita, de lo que significa el respeto mutuo, la cooperación y el compromiso. Acá es donde se siente eso como, como este lugar de flaqueza, voy a decir, por acá se filtra la energía, ¿no? Entonces, hay algo que es que cuando, que sucede en el ascendente, cuando siente la codependencia, de algún modo se resiste, ¿no? Se resiste a esa relación y, y por no ser, y por no ser dominado o sentirse, más bien, sentirse dominado, de algún modo prefiere la soledad, ¿no? O también quedar atrapado en formalismos, sin, eh, sin complementarse, vamos a decir, desde el respeto mutuo, la cooperación y el compromiso. Entonces, como nos sucede con todos los ascendentes, vieron, no vamos viendo que se va tornando de alguna manera compleja la interacción de estas personas con las otras personas. Y, y de algún modo acá es donde decimos, bien, hay que ver justamente cómo es esto de que funcionan las casas de resistencia, dónde están dónde está la matriz de resistencia de un ascendente en Libra. Entonces vamos a poner acá casas de resistencia. Entonces ya tenemos la casa 4 en Capricornio, vamos pudiendo percibir y oler de qué se trata. La casa 8, puse 7, no, la casa 8 en Tauro y la casa 12 ya sabemos que en exacto. Bien, todo este juego del otro, del impulso, del deseo, lo tenemos que ver en el eje Aries-Libra. Bien, entonces puede ser que alguien con ascendente en Libra se sienta obligado, digamos, desde la energía ariana, que suele ser una energía que impele, ¿no? Que empuja de una manera bastante violenta incluso, y ahí es donde se despierta esta sensación para el ascendente en Libra
de que estoy atrapado en una relación en donde no puedo hacer lo que quiero y me tengo que someter al otro. Por supuesto, si hay polaridades plutonianas, por ejemplo, o si hay mucho Escorpio, o si hay un Plutón ahí como presente haciendo un juego, ¿no? Con el ascendente, o bueno, con algunos planetas como significativos, eso va a ser mucho más, ¿no? Se va a sentir mucho más fuerte. Acá lo que está tratando de hacerlo libriano, el ascendente en Libra, es justamente resistirse a entrar en ese lugar en donde de alguna manera mi ego se disuelve. Y ahí ese es el peligro también y por eso lo observamos y lo mencionamos y lo volvemos a revisar en el sentido de que la forma que tenemos de entender el mundo tiene mucho que ver con este yo, o sea, con el yo leonino, que obviamente ya sabemos y lo hemos visto y lo hemos repasado, es necesario en algunos aspectos de nuestro ser, y en otras circunstancias es necesario eh, incluso relegarlo, vamos a decir, ponerlo en un segundo plano, ¿no? Bajarlo de ese pedestal en el que se suele subir para que aparezca una energía que es diferente y que justamente es la que permite la trama de relaciones. Decimos que la energía geminiana, la energía libriana y la energía acuariana son las energías que nos hacen ver nuestros vínculos, ¿no? Esto con el otro, con las relaciones de paridad, con los grupos, etcétera. Entonces, es muy importante poder ver cómo va siendo cuáles son las respuestas muchas veces psicológicas y cuál es la inteligencia de todo el mandala astrológico. O sea, más allá de que lo podemos percibir desde algunos lugares, lo que sabemos es que hay una coherencia y es una inteligencia mucho más allá de nuestros deseos individuales. Bien, entonces, ¿cómo se vive, cómo es la vivencia de tener una casa 4 en Capricornio? Acá vamos a hablar de el conocer, porque acordémonos que son las casas de resistencia y son las casas de la memoria, voy a poner ahí, memoria. Hay una memoria de soledad, de autosuficiencia, de escasez, de restricción de alguna manera, ¿no? Igual eso también de restricción lo voy a poner acá en lo virginiano, pero voy a ponerlo como estrechez, ¿sí? Para no olvidarme. Lo restrictivo también es virginiano, pero esto está más ligado al sacrificio, ¿no? Al yo me mí conmigo, el buey solo bien se lame. Todas estas son las que justamente si lo vemos es como si fuese la paradoja del ascendente en Libra. El ascendente en Libra que energéticamente está constituido para estar en relación con los otros, justamente dice, no, yo mejor solo, porque me las arreglo solo y porque si tengo que lidiar conmigo mismo, más vale que lo haga bueno, ahí es donde justamente vemos esa resistencia, ¿no? Entonces, también hay una falsa madurez emocional. Y eso lo decimos porque la casa 4 también es una casa que habla de lo lunar, ¿no? Entonces, falsa madurez emocional es porque es el lugar en donde me escondo y hago de cuenta de que no me hace falta nada, no me hace falta nada, y se pone una máscara y una dureza también, ¿no? En todos esos lugares encuentra seguridad, en la dureza. Bueno, allí es donde encuentra seguridad. Acordémonos que la casa 4 es donde están los hábitos que debemos abandonar. Sí, ascendente en Libra. Esos son los hábitos que ya no hacen falta. Bien, entonces el aislarse, negarse a los compromisos, ¿no? Este es como cuál es el destino de un ascendente en Libra, que esté permanentemente sea invitado a eventos, a agasajos, a fiestas, a codearse, a relacionarse, etcétera,
y que tenga que justamente salir de ahí, de la cueva, es bastante ermitaño, ¿no? El arquetipo, ¿no? Con las casas de resistencia en tierra, bueno, como nos pasa a los ascendentes en Acuario, a los ascendentes en Géminis, pero acá se siente esto, ¿no? Como ese lugar de solo, solo, solo yo, solo, 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 solo. Entonces, necesita justamente empezar a romper lo que en su mente ha construido como lugares de seguridad o en sus psiquis, en su mundo interno, en el refugio, en su mundo interno, para poder salir al encuentro con el otro. Acá de lo que se va a tratar siempre para, para todos los ascendentes es poder ir al encuentro con el otro. ¿Qué pasa con la casa 8 en Tauro? Bueno, acá es donde, donde vemos que hace falta la transformación. O sea, si no se transforma algo fuertemente, digamos que se va a quedar como en un nivel muy básico del despliegue de su energía. Entonces acá la transformación, ¿con qué tiene que ver? La transformación del apego taurino, ¿no? Del apego a las cosas, a la materia, a la acumulación, al tener. Bien, estas son las temáticas que tienen que ver con la casa 8 en Tauro. Como si eh, y la necesidad, ¿no? Para esta ascendente de Libra es transformar también una obstinación de, de priorizar las satisfacciones personales, no, las satisfacciones no, las necesidades, a priorizar o satisfacer las necesidades personales, la obstinación de priorizar las necesidades personales antes que las comunitarias, voy a poner. Bien. Em, si exploramos la energía taurina, lo que vemos es que tiene mm, una voracidad y una fijeza en todo lo que tenga en lo que sea con relación a la acumulación y al tener. Por eso muchas veces se mete en problemas, o sea, lo dirime en, en términos legales, ¿no? Le va a pasar mucho esto. Em, Tener que buscar, ¿no? Desde algún lugar algo externo que sea quien imparta justicia, porque es como si no hubiese una ceguera, es una... Bien, por supuesto que puede ser inconsciente o consciente, pero lo que funciona acá es algo que va más allá muchas veces de las posibilidades de comprensión inmediata, ¿no? O sea, acordémonos que el ascendente lo vamos integrando con muchísimo éxito, pero bueno, lo vamos conociendo por las cosas que nos pasan. Entonces, a través de las sucesivas repeticiones, las insistencias de la vida con ciertos aprendizajes, es que al fin aprendemos o no. Entonces, esto del enfrentamiento, de, de tener que estar siempre lidiando con lo mío y lo ajeno, o esto, querer cerrar en ese espacio, ¿no? De esto es lo que
lo que tiene que ver con lo que yo logré, con lo que yo acumulé. Bueno, todo esto se va a convertir en una temática que lo va a poner justamente al ascendente en Libra, en tener que hacer una revisión constante, ¿no? Y de algún modo lo que también les va a permitir es aprender la energía de la negociación, porque esto que estamos hablando de lo taurino, que es un signo fijo, eh, lo que no admite es una opinión distinta, ¿no? Es algo como no entra ninguna otra cosa que no sea esta que yo digo. Entonces, eh, hay una convicción de la persona con ascendente en Libra de tener la razón, de estar de que lo asiste el derecho, etcétera, y le es muy difícil hacer concesiones. Ya, justamente lo libriano lleva a eso, a hacer concesiones, porque no es solamente lo que mi deseo o lo que yo quiero, sino que estoy en consideración con lo que el otro necesita, con el deseo del otro y con esta energía que es de complementación y de cooperación. Se siente la dificultad, se va sintiendo un poco la dificultad para experimentar esta energía. Bueno, entonces, desde ese lugar, Libra lo que tiene que comprender es que nadie tiene toda la razón. Eso lo voy a escribir, nadie, el ascendente Libra, ¿no? Nadie tiene toda la razón o está completamente equivocado. Porque ahí es donde también se ven los extremos, ¿no? O sea, cuando hablaba esto de las partes, izquierda y derecha, de una cosa y la otra, el día y la noche, del frío y el calor, de la vida y la muerte, hay algo desde lo psicológico que tiende a polarizar, y si no es una cosa es otra. Y justamente la energía libriana de lo que se trata realmente es de decirnos que hay un equilibrio, hay una oscilación, hay un ir y venir, ¿no? Entonces, la balanza lo que indica no es que alguien tiene la razón, sino que en este momento se inclina más de este lado y menos de este otro, y después al revés, ¿no? Y eso siempre está en movimiento, y habla del movimiento, y hay una imagen que es muy preciosa para, para la energía libriana y es la energía del yin yang, ¿no? En donde hay una complementación de ambas, una dentro de la otra, y el permanente movimiento, el constante movimiento. Entonces es una base filosófica muy profunda y muy necesaria también para todos nosotros, por todas las cosas que ya he dicho y no voy a repetir. Bueno, y como se entenderá, ¿qué pasa cuando nos enfocamos o cuando observamos la casa 2 en Virgo de un ascendente Libra? Bueno, digamos que esto de la estrechez, ya la restricción lo había puesto, em, la quietud, pero más bien como lo inerte. La inercia es taurina, siempre lo hemos dicho, pero esto como tan detenido, tan, acordémonos, ¿no? Virgo, la lentitud, lo analítico, ¿no? Todo eso, pero visto en la casa 12 la memoria que tiene el ascendente en Libra es de esta energía. Entonces, es el paso de la tierra hacia el aire. Es lo que estoy sintiendo yo en este momento, que estuve levantando polvo, y la reacción, ¿cuál es? La de rechazo. He estornudado muchísimas veces, por ejemplo. Entonces, cuando empieza a levantarse esa tierra, ¿no? Es como decir, no, para, dejarla quieta porque si se entra a mezclar con el aire, hay algo que me produce, ¿no? Una sensación adentro de que me están invadiendo, de que se me está metiendo. Bueno, ustedes saben que yo hago una relación entre el ascendente
y mis vivencias, ¿no? Pues yo me conecto. Es más, este fin de semana pasó un fin de semana hermoso con mi pareja, incluso hasta el día de hoy. Y entonces lo miro y tiene Venus en el libro y me parece tan hermoso cómo maneja esa energía que a veces se pone en extremo y puede llegar a ser condescendiente. Ahí es donde está el peligrito de la energía libriana, ¿no? En que no sea condescendiente, sino que la complementación es otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le pasa? Eh, Voy a dejar de escribir ahí y voy a ir a la casa 12 para descubrir qué pasa con el ascendente en Libra. Lo que necesita descubrir es su verdadero lugar en el orden mayor, ¿no? Esto es un montón, ¿sí? Pero, y no va a llegar a esto, y llega, voy a poner, y llega a esto a través de la interacción. Porque de algún modo la conciencia, como está en la casa 12, es como que ya las cosas son así, que se quedan quietas y entonces, bueno, listo, no hay que cambiar nada de las cosas como están, y sin embargo no. A donde tiene que moverse el ascendente en Libra es justamente hacia eso, en que hay todavía un movimiento que no inició y necesita el movimiento. O sea, esta palabra de movimiento tiene que ver con lo ariano, tiene que ver con lo libriano y tiene que ver con la interacción, tiene que ver con la relación. O sea, no es estático. Ahí es donde tiene que, eso, lo inerte como estático. A eso me refería. Es desde ahí, desde donde parte, ¿no? Para entender que sí, que hay algo que está ordenado, que es un orden mayor, pero sin embargo necesita accionar, necesita mover, necesita entrar en relación, en movimiento, en interacción con lo otro, ¿no? Entonces, acá es donde vemos ese juego que yo decía, ¿no? Voy a poner yin, yang, ¿sí? Y esta frase que es increíble, lo único permanente es el cambio. Esto podría terminar, solo que vamos a ver unas cartitas para poder entrar un poco más en esto, ¿no? Entonces, eh, entrar, refugiarse en lugares estáticos, también esto es súper importante. eh, Hay una tendencia de las ascendentes libras a imponer un orden mental ya preestablecido. Y eso lo veíamos mucho en Virgo, que si Virgo puede ordenar, puede poner cada cosa en su lugar, como cada cajita, ¿no? Cada pensamiento en una cajita, hay una sensación de que algo calma, ¿no? Siempre que hablemos de ascendentes en aire, vamos a tener estas tres energías ahí eh, a las que nos tenemos que poner en movimiento y ahí es donde se genera toda esta cosa de, ah, me da tirria, ¿no? Bien, entonces, lo de ir más allá de un orden meramente mental, o sea, el desafío es ir más allá del meramente orden mental impuesto, ¿no? Sobre la realidad. O sea, lo real, que creo que en algún momento lo escribí, o espero haberlo escrito, lo real es la interacción, es la trama. O sea, que somos tejido relacionado, que somos seres en relación, no solamente entre las personas, sino que estamos en relación con el mismo cosmos. Ahí hay una cosa hermosamente bella, y es que en nuestros materiales, el material que compone a los seres humanos, tiene que ver con las estrellas. Entonces, ahí, bueno, Nigro Caruti habla de que cuando miramos al cielo, podemos reconocer que las estrellas están en nosotros. Y es ahí cuando empieza ese aprendizaje tan flashero y tan revelador de que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Acá es donde se siente
fuerte, donde se siente fuerte todas estas increíblemente hermosas lecciones de la astrología. Voy a poner en otro cuadrito, voy a poner acá lo del yin yang y voy a poner esto como es. Si nos ponemos a pensar, tuvo que existir un momento en la evolución de la humanidad en el que esto se empezó a presentar. O sea, esto no fue sino hasta que se hizo un clic, ¿no? En el desarrollo del psiquismo, incluso. Entonces, eh, siempre apelamos a este movimiento de la energía, este permanente ir y venir espiralado, ¿no? En octavas, porque son fases. Cuando llegamos al momento libriano, estamos en una fase y para llegar a ese momento libriano tenemos que venir de todo lo demás, ¿no? Y después pasamos a lo escorpiano y para entrar a lo escorpiano tuvimos que pasar por la fase libriana y por todas las demás. Entonces lo pensamos desde ese lugar y también lo pensamos en vertical, o sea, lo pensamos en horizontal y también en vertical, en todas las partes que podemos ir haciendo una comprensión mucho más compleja de lo que se trata la vida. Em, digamos que acá el riesgo, el riesgo riesgo para el ascendente en Libra es involucrarse plenamente, intensamente, porque acordémonos de esa cuestión de la superficialidad, intensamente con la existencia, arriesgándose, y ahí aparece una palabrita, ¿no? El riesgo, arriesgándose es ariano, en cada momento, a cada rato, y ahí es donde, eh, en cada momento, es donde justamente aparecen los temores que están en la casa 4 en Capri, a sufrir las consecuencias de un movimiento desequilibrado. Eso le da miedo al ascendente, a este ascendente, quedar en desequilibrio. Bien, creo que me quedó bastante compartido. Voy a mandar en el chat este dibujito que estoy haciendo. Ya saben que esto no es lo único que existe, hay muchísima información disponible. A mí se me va presentando una información de alguna manera, ¿no? Como no solamente parte de mis vivencias, sino de mis filtros. Yo filtro y entonces un punto de vista y está buenísimo que ese punto de vista pueda ser complementado con otros puntos de vista, obviamente. Bueno, vamos a pasar ahora a un momento muy ameno, que es el de lecturas de cartas. Tengo dos cartitas, así que vamos a eso. Cuando compartimos las cartas, lo que nos permite esto es poder poner en un ser toda una carga energética, ¿sí? Tenemos esta cartita que creo que ya se está viendo con ascendente en Libra. Entonces, bueno, matriz de resistencia ahí en la casa 2 en Virgo, la casa 4 en Capricornio y la casa 8 justito en los últimos grados de Tauro y está en Tauro. Bueno, esta carta es de alguien con Sol en Leo
y con luna en Escorpio. Digamos que hay como, bueno, una distribución interesante y que puede dar mucho más equilibrio a, a las partes, ¿no? Porque tener ascendente en aire dividido desde la matriz de resistencia en tierra con sol en fuego y luna en agua, da como todos los elementos, ¿no? Como están presentes de alguna manera. Ahora, la luna, aquí la luna está en la casa 1, o sea que probablemente, conociendo también el funcionamiento de la energía escorpiana, que es el próximo signo que vamos a ver, como ascendente, conociendo la energía escorpiana y cómo funciona el mecanismo de la luna en Escorpio, puede llegar a resultar en que tenga una sensación de ser total y absolutamente absorbida por el otro. Y acá usé estas palabras, total, absolutamente absorbida por el otro, ¿no? Como esa sensación fuerte. Porque ¿cuál es el registro del mecanismo lunar escorpiano? Es este el de la absolutización. Entonces, como ¡fa! Se entrega totalmente y viendo lo que está acá en el ascendente, también da una luna con cualidades que son más bien cancerianas, ¿sí? Y si esta luna tiene todos estos elementos que vamos viendo, de algún modo puede ser que haya una resistencia enorme a entrar en contacto con la energía del ascendente, porque con las experiencias a lo largo de la vida, el ascendente o las vivencias relacionadas con el ascendente van a tener que ver con que el otro me absorbe, el otro me chupa, desaparezco en el otro, no existo si no existe nada de mí personal, sino que me pierdo. Y acá, justamente, eso que aparece en la energía del ascendente en Libra está potenciada eh, atómicamente por una luna en Escorpio, ¿no? Entonces, y con respuestas también que de alguna manera son un poco respuestas infantilizadas, porque una luna que responde desde un lugar muy infantil, muy pequeñito, lo que va a querer hacer es hacerlo todo para los padres. Y ahí hay algo que lo vemos con mucha frecuencia, sobre todo desde las constelaciones, ¿no? Que hablamos de la culpa y la inocencia. Entonces, va a ser probablemente una luna que un ser que necesite quedarse en ese refugio en forma inocente y entonces acá la entrega desde lo libriano en realidad no va a ser complementación, sino va a ser más bien eso que tú decías hace un rato, que es como condescendencia. Y bueno, también justamente nombré si tenía polaridad plutoniana, en este caso tiene polaridad plutoniana, pues está Plutón en la casa 1. Muy probablemente durante mucho tiempo de vida, no recuerdo ahora bien cuál es la edad de esta persona, durante mucho tiempo de vida la existencia va a ser más bien, no existo para mí, ni para encontrarme a mí misma, ni mi propósito, ni cuál es mi verdadero deseo, no he venido para concretar mi verdadero deseo, sino que en realidad lo que estoy viviendo tiene que ser una devolución a lo que me dieron otros. Por supuesto los padres primero, pues estamos hablando de la luna, así que mucho más acentuadamente la madre. El sol en Leo puede también un poco reforzar eso que venimos hablando, ¿no? De que, ese yo que le cuesta muchísimo salir de esa energía de que esto es para mí, lo que yo quiero, etcétera. Y ahí es donde yo digo, tengo la sensación de que justamente ese sol en Leo puede reforzar mucho más la casa 4 en Capricornio con esto con ese movimiento de lo voy a hacer como sacrificio, como obligación, como un deber desde ese lugar. También porque me sale decirlo así porque este polo, todo este núcleo de acá de Luna, Plutón y ascendente en Libra, es fuerte,
es fuerte en la vivencia de este ascendente. Entonces, el Sol en Leo tiene mucha fuerza de determinación, ¿no? De centramiento y de recorte, de individualización. Y entonces acá es donde siento, porque están en cuadratura, el Sol y la Luna, están en tensión, entonces es probable que sea como desde un lugar bastante inconsciente acerca de que esto lo estoy haciendo porque yo quiero. O sea, va a haber como una creencia, como si fuese una ilusión de un yo muy fuerte cuando en realidad está totalmente absorbida y desdibujada plenamente por esa luna. ¿Sí? Por otro lado, el regente del ascendente está en casa 9, cosa que le puede dar más chances de encontrar alguna de estas informaciones que le permitan una apertura, un abrirse en lugares que sean expansivos, que sean de conexión, ¿no? Como mirando el cielo es el ejemplo de una, puede ser un habitante de una pequeña tribu, porque además está Venus en Cáncer, ¿no? Muy resguardada por el ambiente protector, lo pequeño, lo reservado, que en algún momento, por alguna de las casualidades de la vida, o por muchas experiencias dolorosas, porque está también Quirón allí, eleve la mirada al cielo, y cuando digo eleve la mirada al cielo, estoy hablando de la metáfora de estudiar, de hacer un desarrollo más expansivo o algo así, y pueda encontrarse con una información que sea de apertura, porque están en una relación eh, más amable con Plutón, ese Venus, entonces puede ser que a partir de ahí venga un proceso de transformación y que pueda entrar en contacto con la energía del ascendente en Libra desde ese lugar. Bueno, justamente de las mayores dificultades que tenemos con relación a este ascendente tiene que ver con el individualismo. O sea, y acá el individualismo está puesto en ese sol en Leo. Eh, y, y todo lo que sea limitación del yo, limitar al yo y descubrir la codependencia, etcétera, no es nada fácil, no es como si sintiésemos que se nos está imposibilitando hacer algo, ¿no? O que alguien nos imposibilita, o tener que hacerlo todo por algo o por alguien. Y ahí es donde creo que en este sentido, en esta carta, habría unas dificultades, ¿no? Como para entrar en esta relación plena con el ascendente. O sea, acá vínculo no significa relación, sino que significa probablemente sometimiento, ¿no? Entonces acá puede ser bastante probable que haya mucha resistencia. Y vamos con otra cartita. A ver, share. Vamos a ver otra. Acá. Creo que ahí se está compartiendo. Bueno, Sol en Sagitario, otra vez un Escorpio. No hay casualidades. Bueno, en este caso la Luna está en Escorpio en la casa 2. O sea que ahí hay algo en términos de lo taurino que va a complicarse con relación a la fijeza. ¿Por qué? Porque la casa 2 es la energía taurina. Si pensamos que el ascendente en Libra tiene su parte de su matriz de resistencia, la casa 8 en Tauro, digamos que ahí, yo porque primero voy a la luna, porque justamente la luna es la que hace no hace de boda, sino que hace de ancla, que nos ancla para no avanzar, ¿no? Como de detención, en este sentido. Y otra vez hay un núcleo fuerte, ¿no? Con relación al escorpiano, y si consideramos que está también Saturno en Escorpio,
hay una cantidad de carga escorpiana enorme que va a hacer que justamente la persona, otra vez como muy parecido al caso anterior, y ahora creo que incluso más, tenga más bien la conciencia, su parte, no, perdón, bueno, sí, tenga depositado lo que alcanza a ver en esto de que hay que jugárselo todo por lo que uno quiere. Acá me es difícil a veces distinguir entre el deseo en términos de lo que yo quiero y de eso que me mueve como una pulsión, ¿no? Que ahí hablamos más de lo escorpiano, porque también lo escorpiano nos conecta con los juegos de poder y acá está presente. Entonces, cuando hablo del yo, hablo de energía leonina y hablo de esta dificultad para el ascendente en Libra de entrar en una consideración muy honda, muy grande, muy de vínculo, muy de acoplamiento, ¿no? Eh, o sea, de entender que es necesaria la energía contraria para que se viva, para que suceda la creatividad. Acá es muy probable que haya una energía más bien absolutizante, en donde se jueguen mucho las dinámicas de poder, cosa que también, si lo pensamos en lo que venimos diciendo, ¿no? En las dificultades que tiene el ascendente en Libra con la matriz de resistencia en tierra, puede ser que se genere mucho más, esté mucho más polarizada esa sensación de autosuficiencia, de yo solo, de que no necesito un otro, de que me las arreglo, ¿no? Como mucha menos cabida a las relaciones, o no, no es que necesariamente no les dan cabida, sino que va a haber tal vez mucha más reacción de tipo narcisista en términos de esto lo tengo que resolver por mi cuenta, esto lo tengo que hacer por mis propios medios, tengo que descubrir el modo de poder mantenerme en... me viene eso porque está interceptada la energía virginiana en la casa 12. Fíjense que la casa 12 cae en Leo. Por eso hay algo muy fuerte con relación al yo, y es muy probable que en este caso, como de algún modo la pareja o esté bastante invisibilizada o de alguna manera ha tenido un papel como más de sumisión, o en algunos transcursos, ¿no? De la vida, puede ser que eso aparezca, ¿no? Porque es como, en este caso siento que el variano está casi prácticamente anulado, el variano proyectado desde el otro, o sea, como si no hubiese registro del deseo del otro, o puede ser en la misma línea de pensamiento todo lo contrario, porque no sé cómo estará funcionando esa energía de la luna en Escorpio con todo. Está Saturno en casa uno. Saturno en casa uno va a hablar de un tiempo largo para conocerse, ¿no? Con experiencias difíciles, con experiencias que pueden llegar a ser también muy duras porque es en términos escorpianos y porque además da directamente en experiencias muy cercanas, ¿no? Muy del día a día, muy cotidianas. Entonces, tal vez por ciclos, en unos momentos o en otros pueden ser que las reacciones hayan sido de un modo u otro. Están también Marte y Neptuno en la casa uno. Ese Marte también va a hacer trabajar mucho a la persona porque está en el ascendente, va a hacerlo trabajar muchísimo en esto es lo que yo quiero o es lo que quieren los otros. Es lo que yo quiero. Es como si fuese una pregunta taladrante y en todo caso, ¿no? Puede ser que también entre en esta relación con Neptuno, en una relación un poco, hasta diría, fantasiosa, desdibujada de las relaciones. O sea, eso también es difícil. Es una carta donde para la persona como experiencias propias, personales, se le van a presentar muy concretamente y muy en el día a día y con mucha asiduamente experiencias en donde va a tener que hacer muchísimo trabajo justamente de poder hacer esto que es tan importante para el ascendente en Libra,
que es encontrarse a sí mismo en lo colectivo. Y también ir más allá, y esto también es un trabajo para el ascendente en Libra, y esta persona lo tiene que hacer mucho más fuertemente, es diferenciar al otro real del otro imaginario. Acá yo creo que puede haber una gran cantidad de proyección por ese Neptuno, por supuesto, en conjunción a Marte en esta casa uno en Libra, puede haber muchísima proyección en el otro. O sea, es el otro el que, por ejemplo, me limita, el otro el que no me permite, el otro que me estafa, el otro que me da pérdidas, el otro que no entiende, el otro que no entra en razón, el otro, o sea, como mucho de eso. Entonces, va a ser un gran trabajo a lo largo de la vida poder salir como también de un poco de esas fantasías, ¿no? De esos imaginarios, como de escorrer esos velos. También la temática de lo material va a ser una temática para esta persona, tiene luna en casa 2, es luna taurina, entonces sabemos, ya habíamos hablado de la luna en Tauro y de que hay un contacto con las dificultades económicas, y para el ascendente en Libra hay también un temita ahí con lo económico. Entonces puede ser que haya tenido eh, como lo liviano lo que busca es el equilibrio, y nuestra conciencia no lo ve así, lo ve como un extremo u otro. Puede ser que haya pasado por momentos así de muchísima expansividad económica, y otros momentos de muchísima disminución económica, voy a decir, ¿no? Como parte de los aprendizajes estos de ir hacia arriba y hacia arriba y hacia abajo, como muy fuertemente y drásticamente. Y me imagino que dramáticamente, porque está Plutón en casa 2 en Leo, y ahí, bueno, el dramatismo es leonino, y entonces deben haber sido experiencias así como incluso muy, qué sé yo, capaz que salían en los diarios, ¿no? Esos casos así rimbombantes, me da algo de esa sensación. Todo eso hasta que, bueno, pueda lograr, ¿no? Como cualquier otro ascendente en Libra, hacer un proceso mucho más grande, mucho más global, y entenderse en este todo que funciona para todos, y en esta necesaria complementariedad, ¿no? A ver, stop ya. ¿Sí? Bueno, lo que, lo que es aprendizaje para un ascendente, así es. Bueno, puede ser que coincide, ¿no? Las vivencias con las percepciones que tenemos desde la astrología. Es muy impresionante. La astrología cada vez más da no respuestas a cómo vivir, sino justamente la oportunidad de amplificar nuestras percepciones. Porque ningún conocimiento, ningún saber nos va a prevenir de lo que nos pasa en la vida. Las cosas nos van a pasar en la vida, ¿no? Todos vamos a tener experiencias de vida o muerte, para todos se va a hacer de noche y después va a amanecer, y también vamos a estar en contacto con estos extremos, ¿no? Que podemos decirle extremos, podemos decirle opuestos, podemos decirle complementariedades, podemos decirle polos. De cualquier manera, digamos, como lo dijésemos, de lo que estamos hablando es justamente de esta oscilación, del movimiento, ¿sí? Es como esas bolas que tienen muchas veces en los estudios jurídicos, esas que tienen un palito y que se van moviendo, y esa es una energía muy buena que esté presente ahí, ¿no? Como si la persona necesitase de estos objetos, como la simbolización de la balanza, el martillo, para poder darse cuenta de que no es que está la verdad o esta justicia, que es una abstracción enorme y a la vez es parte del funcionamiento de la inteligencia del universo,
no está encarnada en un ser humano, sino que de algún modo la administramos para ciertas cuestiones y no la tenemos, no controlamos. Entonces acá el desafío para el ascendente en Libra, con su casa 2 en Virgo, es decir, no controlo, no acumulo y no es solo. Esas son las cositas que puede llegar a aprender este hermoso ascendente en Libra. Y la riqueza de la vincularidad, de la comprensión del otro, de la cooperación, de la complementariedad, son enormes, enormes. Así que absolutamente necesarios como cada quien en este hermoso universo. Bueno, hasta aquí llegamos con el ascendente en Libra, nos encontraremos con lo próximo.